aspectos básicos del hígado graso no alcohólico. Entonces, el hígado graso no alcohólico es una enfermedad principalmente metabólica en la cual el hígado normal acumula gran cantidad de lípidos, se considera que es hígado graso no alcohólico, cuando tienen más del 5% de los hepatocitos presencia de lípidos, el cual puede ir progresando el daño cuando empezamos a tener hepatocitos en forma de cell ballooning e infiltrado inflamatorio. De aquí puede pasar a cirrosis y pasar hasta hepatocarcinoma celular. También puede pasar directamente desde la esteatohepatitis hasta carcinoma hepatocelular. Se considera que un alto porcentaje de los que están para trasplante en la actualidad en Estados Unidos son debido al daño que tuvieron de esteatohepatitis. Y se considera que en una década más será la primera causa de los pacientes para trasplante. ¿Cuál es la patogénesis? En general se considera ahora la patogénesis, tenemos algunos indicios de cómo va sucediendo, sin embargo todavía no se conoce con exactitud cuál es el mecanismo por el cual va progresando la enfermedad. Se considera que el primer evento son resistencia a la insulina, tanto a nivel del tejido adiposo como del hígado. Esto lo que va a hacer es una liberación de citocinas, lo cual hace una disminución de leptina, la cual es un indicador de que nosotros tenemos esteatosis, y un incremento de la adiponectina, que en muchos casos se ha considerado que es un marcador de necrosis celular y del grado de fibrosis que puede tener en la esteatosis. Se incrementa principalmente los ácidos grasos libres, los cuales se secretan por el tejido adiposo que está alterado y llegan al hígado. En el hígado llega una gran cantidad de ácidos grasos, también en el hígado hay resistencia a la insulina y se incrementa la síntesis de novo de los ácidos de los lípidos. Esto va a estar constituido o tiene factores que lo predisponen, como por ejemplo pueden ser factores genéticos, factores del medio ambiente, como sería el exceso de calorías en la dieta y el tipo de dieta y sobre todo la vida sedentaria. Un 30% aproximadamente de los pacientes que tienen hígado graso van a pasar a esteatohepatitis, en la cual va a estar mediada por, primero, un desbalance en las adipocinas, va a haber una disbiosis intestinal y una traslocación, empieza una lipotoxicidad alta, la cual va a alterar mitocondria y va a generar gran cantidad de especies reactivas de oxígeno. Hay desbalance en los ácidos grasos, lo cual también me va a alterar al mismo tiempo la flora intestinal, y hay una activación de las células estelares, lo cual va a empezar a generar fibrosis. Un 20% aproximadamente de la esteatohepatitis va a pasar a NASH con cirrosis, la cual posteriormente del 1 al 2% va a pasar a hepatocarcinoma. No es necesario que pase por cirrosis para llegar al hepatocarcinoma. Una pequeña cantidad también pasa en hepatocarcinoma. Se ha considerado que la disminución en células activadas CD8 es una de las causas por las cuales se va a cáncer. Estas células son células que reconocen a células transformadas, liberan grancina y enzimas que rompen la célula y que por lo tanto la llevan a apoptosis. Se considera también que las especies reactivas de oxígeno, juegan un papel relevante en esta progresión. Muchos consideran en la actualidad que que un punto de terapia que podría ser importante serían el estar sobre estas células CD8. En el Nature Reviews de 2017, de ver cuáles han sido los hallazgos sobre la esteatosis, se menciona la neuroregulina 4 como un checkpoint para pasar de hígado graso hacia esteatohepatitis. Y han visto que esta neuroregulina 4 es secretada por el tejido adiposo y en el hígado lo que provoca es que no haya muerte celular. Un punto muy importante es la genética. Se ha visto, por ejemplo, estudios importantes, han visto, por ejemplo, que en Estados Unidos las diferentes etnias, pueden tener diferente prevalencia del hígado graso.
Se sabe que los que padecen mayor cantidad de hígado graso son los hispánicos de origen mexicano. Los estadounidenses que son de origen europeo le siguen, y con mayor prevalencia la gente que es africana, americana. No se explican a ciencia cierta cómo puede ser esta diferencia de las etnias, ya que, consideran que la población afroamericana va a tener grandes factores de riesgo, como son una presión alta y una obesidad mórbida, muchos de ellos. Sin embargo, no han llegado a encontrar, por eso es que consideran que la genética, el medio ambiente puede jugar un papel esencial. Cuando hicieron un estudio MESA, que era sobre la arteriosclerosis, aprovecharon para saber sobre el hígado graso, y volvieron a encontrar que los americanos de origen hispánico son los que tienen una prevalencia aproximadamente del 32%. En este estudio MESA lo que hicieron fue separar las poblaciones por el país de origen, y encontraron que mientras, por ejemplo, en Puerto Rico hay un 18% o en República Dominicana un 16% de prevalencia de la enfermedad, los mexicanos, los que venían de México, o sea, los americanos mexicanos, tenían cerca del 29%. Hicieron un análisis multivariado de todo y lo que encontraron es que esto se mantiene en los mexicanos, entonces no saben qué es lo que pasa. Hay estudios muy interesantes en los cuales en gemelos idénticos encuentran, ay Dios, ya voy para atrás y el tiempo corre. En gemelos idénticos encuentran diferencias con respecto a que uno tiene esteatosis y otro no. Y lo que han encontrado es que hay fenómenos epigenéticos, regulados por microRNAs que hacen que comprendamos lo que pasa con estos gemelos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo maneja el hígado de forma normal los lípidos? Se sabe, que el tejido adiposo va a contribuir a dar ácidos grasos libres en el hígado. De la dieta también vamos a tener ácidos grasos, y va a haber síntesis de novo regulada finamente por la insulina y la glucosa, que me van a generar también la síntesis de novo. Estos ácidos grasos libres dentro del hígado lo que van a tener es procesos de esterificación, como es la formación de triglicéridos, bien la oxidación para generar energía, o bien acomplejándose con lipoproteínas para formar las VLDL que se van secretando. También se sabe que el acetil y malonilcoenzima A van a ser muy importantes, sobre todo proviniendo de la dieta de los carbohidratos, para generar triglicéridos. ¿Qué pasa en el hígado? Que tenemos resistencia a la insulina, o qué pasa con los ácidos grasos. Bueno, se sabe que la grasa ectópica, lo que va a suceder, va a ser que va a tener una infiltración de macrófagos, los cuales van a secretar gran cantidad de citocinas. Todo esto lo que va a hacer es que haya una baja en la adiponectina y por lo tanto se incremente la lipólisis de este tejido adiposo alterado. Entonces va a incrementar la posa de ácidos grasos libres dentro del hígado. A esto mismo también, la dieta puede contribuir. Esta generación el problema, ¿cómo se llama?, de la infiltración de macrófagos dentro del tejido adiposo, lo que me va a hacer es que también haya ácidos grasos que van a entrar al músculo, lo cual va a meter líquidos intramíos celulares que hace que disminuya la toma de glucosa por el músculo. Esto lo que va a ocasionar es que haya una mayor cantidad de secreción de insulina, una hiperinsulinemia, lo que va a ocasionar que ya tenga resistencia a la insulina de tipo, a nivel sistémico. Se van a activar las proteínas unidoras a elementos de respuesta a esteroles o la de carbohidratos, y vamos a tener síntesis de novo en el hígado para generar una mayor cantidad de ácidos grasos. Se sabe también, en la actualidad se considera que los diacilgliceroles que se forman, por ejemplo, en la formación del triglicérido con oleato, van a tener un papel clave en la resistencia a la insulina, ya que estos diacilgliceroles lo que van a hacer es secretar van a activar proteína sinasa
épsilon y van a inhibir al receptor a la insulina. Con todo ello, entonces, se ve incrementado esta poza de triglicéridos dentro de nuestro hígado. ¿Cómo pasaría del hígado graso hacia la esteatohepatitis? Pues bueno, tenemos alteración va a ser multifactorial, tenemos alteraciones en el tejido adiposo, en la genética y en la dieta, vamos a tener una disbiosis, y esto lo que me va a ocasionar es que los ácidos grasos libres van a generar una lipotoxicidad, que van a generar una cascada de señales que me van a permitir, o sea, activar a las células estelares, con lo cual se me va a ir a fibrosis, y tener una gran cantidad de macrófagos que van a hacer que un círculo, digamos, de señales que me va a ir alterando la funcionalidad hepática. ¿Qué pasa con las personas que no tienen un exceso de grasa o que no tienen estos factores de riesgo? Bueno, se ve que pueden ser, o sea, personas, individuos que tienen esteatosis pero que son delgados, pueden ser debido a causas del medio ambiente, o sea, por ejemplo, tienen de los que toman mucho refresco o una dieta muy alta en grasas, pero sin embargo no suben de peso. Pueden ser metabólicamente obesos, aunque son fenotipo de peso normal. Pueden tener lipodistrofias que pueden ser adquiridas o congénitas. Puede haber causas genéticas, puede haber desórdenes endocrinos, puede estar relacionado con algunos fármacos, o bien puede ser algunas otras causas como el bypass de ayuno ileal o cuando tienen, o sea, un ayuno total. Datos en nuestro laboratorio. Bueno, nuestro laboratorio hemos trabajado durante los últimos años viendo el tipo de lípido que también altera más todo este funcionamiento del hígado. Se sabe que más que la cantidad de lípidos es el tipo de lípidos el cual va a ocasionar este daño, por lo cual nosotros empezamos a trabajar con dietas altas en colesterol. En un principio empezamos con dietas con 2% de colesterol y 0.5% de colato de sodio. Y lo que hacemos es en ratones C57BL6 alimentarlos durante un mes, y después de un mes, pues, son los resultados que les voy a presentar. Los animales no aumentan de peso, sin embargo, su hígado se ve claramente esteatótico, ¿sí? Cuando nosotros observamos por tinción de hematoxilina y eosina, vemos que esta arquitectura normal se ve alterada con hepatocitos en selva Lunin, y vamos a tener, o sea, el núcleo que está hipercondensado, ¿sí? Después lo que hicimos fue el peso del animal sobre el peso, el peso del hígado sobre el peso del animal, y vemos que se incrementa. Vemos, o sea, cuántas células tenemos normales, proliferando o en muerte, y vemos que por la dieta se incrementan la proliferativa y la muerte, sin embargo las células normales disminuyen. Hicimos el contenido total de colesterol y vemos que incrementa hasta 6 veces, de triglicéridos 5.2 veces, y vemos diferentes marcadores de daño hepático también incrementados. Después determinamos en el hígado la presencia de superóxido y de peróxido, y encontramos que se encuentran incrementados. La fluorescencia lo que me marca es la cantidad. Después evaluamos por Western blot las proteínas principales que se encargan de antioxidantes y NRF2. Y lo que encontramos es que la respuesta antioxidante se encuentra abrogada en el caso de la activación de NRF2. Encontramos disminuida la superóxido dismutasa 1, que es la citosólica, muy incrementada la mitocondrial, y tenemos que la glutatión peroxidasa, la 1 y la 4, selenodependientes, también se encuentran, en este caso, una disminuida, mientras la otra, ¿cómo se llama?, aumentada, que ahora les digo al final qué es. La glutatión S-transferasa, que es encargada de eliminar o de sacar, ¿cómo se llama?, transportar agentes xenobióticos como los hidroperóxidos, se encuentra muy incrementada. Cuando medimos las proteínas totales oxidadas, vemos que en el tejido total encontramos una cantidad de proteínas oxidadas grande, mientras que en la mitocondria las vemos disminuidas. Esto probablemente a un efecto antioxidante compensatorio. Medimos, ¿cómo se llama?, cuántas veces incrementó, ¿sí?, la oxidación con respecto al tejido, y en la mitocondrial aquí está nada más el histograma de ello.
Después vimos cómo estaba el colesterol a nivel mitocondrial para ver cómo lo dañaba. Y encontramos que el colesterol mitocondrial era más del doble de lo que encontrábamos en los animales alimentados normalmente. Vimos el potencial de membrana con el mito-red y lo que encontramos es que disminuye este potencial de membrana. Lo medimos, lo corroboramos por medio de safranina, ¿sí? Entonces vemos que es el 50% el delta Psi de la membrana mitocondrial. Asimismo, determinamos la cantidad de ATP y vemos que disminuye a menos de la mitad de lo que tiene el animal control. Por microscopía electrónica de transmisión evaluamos cómo estaban las mitocondrias y vemos que tenemos mucha mayor cantidad de mitocondrias en el hígado, en los hígados de los animales alimentados con colesterol y una gran cantidad de lípidos en el hígado. Lo que vimos también entonces lo que hicimos fue medir las proteínas para ver la dinámica mitocondrial. Con ello nosotros lo que vimos es que estaba incrementado una proteína que se encarga de la biogénesis de las mitocondrias, más las proteínas que son de fisión mitocondrial, ¿sí? la DRP1, mientras la de fusión estaban disminuidas. Vimos qué es lo que estaba sucediendo y encontramos que mientras las proteínas antiapoptóticas estaban aumentadas, VAX, BCL2 disminuía, pero vimos que MCL1 estaba incrementada. Asimismo, vimos la activación de STAT3, que es una molécula que me indica sobrevivencia, y vimos que no había muerte por apoptosis. Lo que nosotros de aquí deducíamos era que muy probablemente estas células, a pesar de que estaban dañadas, seguían sobreviviendo, por lo tanto, podían ser células que podían transformarse. Para ello, lo que nosotros quisimos evaluar después fue si esta respuesta al colesterol de que se incrementaba MCL1 era debida a la presencia de colesterol o era inespecífica. Entonces, células Hu7, lo que se les hizo fue cargarlas con colesterol. Esto es nada más el control para ver que tuviesen más o menos la misma cantidad de colesterol que las células que nosotros teníamos en el animal tratado. Y aquí, en presencia de colesterol, vemos que se incrementan las especies reactivas de oxígeno. Se hizo una prueba de wound healing y lo que se vio fue que en el caso del colesterol, esta herida cerraba mucho más rápido. Quiere decir que estas células iban a migrar mucho más rápido y por lo tanto tenían una mayor agresividad. Después, para corroborar que sí, el colesterol induce MCL1, esta proteína antiapoptótica. Un minuto, pues Conchita. encontramos 12 dice aquí. Ah, bueno, casi la tiene. Bueno, casi, pero ya voy a tiempo. Gracias. Entonces, después lo que se hizo fue microarreglos de los animales que fueron alimentados durante 30 días con la dieta y encontramos que teníamos 439 genes, estos son los que tratados con colesterol, ¿sí? Y los normales. Entonces, 439 genes que teníamos a la alta y 499 a la baja. Se hizo, bueno, las redes para ver cómo estaban asociados y de las funciones más importantes lo que encontramos es que como función teníamos cáncer. Por lo tanto, decidimos hacer otro trabajo, que fue la tesis de Cristina, en el cual nosotros dábamos la dieta alta en colesterol durante 8 meses. A los 8 meses encontrábamos un hígado con estas especificaciones, ¿no? O sea que se ve claramente la presencia de tumores. Entonces, lo que también hicimos fue medir el número de tumores con el tiempo y vimos que los ratones que estaban alimentados con colesterol más rápidamente producían los tumores, mucha más cantidad, ¿cómo se llama?, de focos alterados. Y bueno, este es nada más el cociente del peso y es como se veían. Entonces aquí lo que hicimos fue poner DEN y darles la dieta y si ustedes ven, o sea, tenemos una mucha mayor cantidad de tumores. Ahora en la actualidad lo que estamos haciendo es probar diferentes dietas que sean altas en grasa, o sea, tienen un alto contenido como de manteca, son dietas comerciales, alta colesterol, pero ahora estamos trabajando ya nada más con 1% de colesterol y sin colato de sodio, alto en grasa y la dieta western. Y lo que vemos, la dieta western, la diferencia con la alta en grasa es que aquí aparte tiene carbohidratos.
y vemos que están alterados, sobre todo en la de alta grasa y en la western, las pruebas de función hepática. ¿Qué tal? Bien. Entonces, bueno, este es nuestro grupo. Parte de este trabajo fue la tesis de Cristina, el trabajo de Oncotarget, el de Mayra, que está mandado a BB-ACTA. Otra parte del trabajo es de Jonathan, y en realidad, o sea, somos un grupo grande y no es trabajo de nadie en especial, sino todos contribuyen en el trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias.